Ahora sí vamos a iniciar la grabación. Mil disculpas. Por suerte era una introducción hasta ahora. Voy a enseñarles algo. Nosotros tenemos en Windows, también en Linux, hemos visto ya alguna aplicación de lo que es la línea de comandos. En la línea de comandos nosotros tenemos posibilidad de manejarla, por ejemplo, desde nuestro código de C++, que es lo que hacemos cuando hacemos un llamado a system. Por ejemplo, system, ahora sí, system. Vamos a hacer dos comandos ahora. Vamos a hacer el comando dir y vamos a hacer un system, que creo que ya hicimos el ejemplo, ¿no? Con dir. Vamos a hacer una pausa. Entonces, me va a hacer el listado, perdón, de todos los elementos que tengo y después va a pausar. Eso porque estoy llamando a mi línea de comandos desde el lenguaje C++. En este caso, perdón, alguien más se está conectando. Vamos a ver, Joaquín Gonzalo. ¿Dónde está? Joaquín. Aquí está. Listo. Bien, entonces nosotros podemos llamar a la consola. Tenemos muchos comandos en Windows para poder manejar la consola. Podemos buscarlo como comandos cmd. Dentro de todos esos comandos, de toda esa lista, tenemos una lista específica que son comandos cmd para redes. Aquí está. Y ahí tenemos, por ejemplo, la configuración de mi red. Yo puedo saber mucho ipconfig. Entonces me da la configuración de mi red, la red de mi computadora, todos los medios que tengo, las direcciones en IPv6, en IPv4. Luego tengo otra serie de comandos. Entonces, por ejemplo, háganme recuerdo, les mostré cómo se hace un ataque de OS, cómo podemos saber la dirección de un servidor, ver dónde está. Creo que no, Inge. Ya, perfecto. No. No, perfecto. Entonces, por ejemplo, queremos atacar, digo atacar entre comillas, perdón, alguien más se está conectando. Juan Carlos, a ver dónde está. Listo. Entre comillas, queremos atacar Google. Lo primero que necesitamos es saber su dirección. Yo puedo hacer un simple ping 123.google.es y ahí al hacer la solicitud de respuesta tenemos, fíjense, la dirección me está dando en IPv6, directamente la dirección. Está manejando ya IPv6. Entonces ahora yo puedo, por ejemplo, con esta dirección hacer varias cosas. Una de ellas sería, por ejemplo, irme a la web y decir IP, ubicación, un geolocalizador. Ahorita me está detectando a mí, fíjense que me detecta por otro lado, bien. Me detecta para el lado de la guardia, sin embargo yo estoy para guardas. Creo que no confiaremos en este. Ya sé por qué, por la proximidad, ya. Bueno, entonces ahora voy a agarrar y voy a decir, no, no quiero esta dirección, quiero ver dónde está el 2800, está bien. 3F0 punto, tenemos el 4233 punto, no estoy acostumbrado a usar IPv6 ya. 4003, me pasé con 0, 2 puntos, C02, C02, 2 puntos, 2 puntos, que hay un ciclo de ceros, 5E, y vamos a
Ver. Ok. Algo falló. No debe estar trabajando con IPv6. A ver, justamente nos vamos a poner a prueba con 20 comandos. Ping -n. Esto es para ver la conectividad. Quiero ver ping en IPv4. Vamos a buscar comando ping IPv4. ¿Saben qué es IPv4, verdad? No. No, ya. No, Inge. No. Entonces hagamos una pequeña introducción. Todo esto nos va a servir ya para que ustedes entren a las redes. Resulta que la conexión de internet se hace a través de direcciones. Manejamos en realidad dos grupos generales de direcciones. La dirección MAC, que es una dirección que tiene nuestra computadora y es única en todo el planeta. Cuando yo hice mi ipconfig, me salen las direcciones MAC. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, mi adaptador de red inalámbrica. ¿Dónde estás? Windows 11 tiene diferentes métodos de muestra. Perfecto. La dirección MAC entonces es un código que se da a nuestra tarjeta de red, ya, para identificarla de manera única. La dirección MAC va de esta manera, códigos hexadecimales, que nos van a decir a qué empresa pertenece, cuándo se desarrolló y el número de tarjeta. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Creo que no. Entonces tenemos esos elementos. Si yo amplío esto, vamos a ver acá, por ejemplo, tengo mi dirección IPv4, que esta es de mi subred. Este tipo es otro tipo de dirección. Esta es la dirección IP local. La dirección IP también puede ser una dirección IP local en hexadecimal. Y aquí vamos a ver ahorita las diferencias entre IPv4 y IPv6. Luego tenemos los adaptadores de red. Cada adaptador de red, es decir, mi conexión física, por ejemplo, de cable con el RJ45, si tenemos una conexión coaxial, que es el cable de televisión ese que viene con un solo filamento al medio, o si estamos utilizando fibra óptica, cada dispositivo, cada tipo de conexión tiene su propia dirección MAC. Y cada una de ellas va a tener una dirección propia también. A ver, vamos a ver, creo que hay un micrófono habilitado. Sí, Adrián. Lo voy a silenciar, disculpe. Perfecto. Entonces la dirección MAC es una dirección física y la dirección IP, que es la que estamos viendo aquí, es una dirección lógica. Nosotros tenemos una dirección IP local, es el subneteo se llama, en el cual podemos a través de una dirección pública, que es nuestra dirección que nos da nuestro ISP, por ejemplo, Entel es un ISP, el que nos brinda la conexión, la salida hacia Internet, también está Tigo, también está Viva, está Access, están las diferentes empresas, inclusive nuestro teléfono cuando está conectado a Internet tiene una dirección local y va a salir por una IP pública también. Eso se hizo para aumentar la cantidad de direcciones en el mundo. ¿Por qué hubo esa necesidad? Justamente esa es la respuesta del IPv4. Entonces, acá vamos a ver lo que es el IPv4. IPv4 es el estándar de comunicación para Internet que se hizo, si no me equivoco, en la década de los 70 u 80, algo por el estilo, ya ni me recuerdo exactamente. IPv4 divide la dirección IP en pequeños fragmentos. Tenemos 4 fragmentos de 8 bits cada uno, con un total de 256 combinaciones en cada una. Luego eso nos sirve para generar nuestras direcciones IP. Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí mi dirección local 192.168.178, yo puedo este número expresarlo en bits. Mi máscara de subred, que me está indicando que es una categoría C, ahorita vamos a ver qué significa eso, están todos los bits en 1. Todos los bits en 1 del segundo grupo y todos los bits en 1 del tercer grupo y
está en 0 todos los bits de mi último grupo, ¿ya? Con eso tenemos un poquito más de 32 mil millones de direcciones, que parecía ser muchísimo, pero ahora tenemos mucha mayor cantidad de equipos en la Tierra que eso. Por lo tanto, se han acabado ya aproximadamente el 2015, se acabaron las direcciones IP en el planeta. La respuesta a eso fue crear el IPv6. ¿Qué es el IPv6? El IPv6 es también un estándar de comunicación que se está implementando y que nos da el inicio, el arranque para la conexión de Internet ya espacial. ¿Por qué? Porque nos da muchísimas direcciones de Internet. Aproximadamente vamos a tener un aproximado de 4 mil millones de direcciones por metro cuadrado de la superficie de la Tierra. O sea, la cantidad de direcciones es increíble. Por eso la anotación de IPv6 es en hexadecimal. En cambio, la dirección de IPv4 es en decimal, porque todavía IPv4 es fácil de recordar, es más fácil. Pero ya en IPv6 es tan grande la cantidad de valores que necesitamos hacerlo en hexadecimal. Bien, entonces, IPv6 trae mayor seguridad, divide en grupos empresariales y va a hacer de que cada dispositivo de la Tierra tenga una IP pública. Ya no va a necesitar hacer el subneteo, lo cual nos va a dar acceso a todos los dispositivos del mundo de manera única. Y eso es el Internet de las cosas. Que todos los elementos, mi chamarra, mis lentes, mi reloj, mis zapatos pueden estar conectados a Internet. ¿Por qué? Porque hay suficientes direcciones para poder trabajar. IPv6, por su parte, entonces es el protocolo que se desarrolló, miren, empezó en diciembre de 1998. Y ahí se vio de que no iban a alcanzar las direcciones. Recién se está implementando en el planeta desde hace algunos años atrás. Tardó más de lo que se pensaba. Nosotros seguimos manejando con los ISP las direcciones. Europa es el único que ha cambiado. Manejamos direcciones IPv4 y utilizan canales de comunicación IPv6. Eso es una teoría aparte. Entonces, IPv4 habilita 2 a la 32 direcciones. Me equivoqué, en 32.000 es 4.000 y algo direcciones en total. En cambio, IPv6, fíjense, es un 2 elevado a 128 o 340 sextillones de direcciones. Y ahí tenemos 670.000 billones de direcciones por cada milímetro cuadrado. Pero quitando las configuraciones, las subcategorías que se han armado, más o menos nos quedaban los 4.000 millones o 4.000 billones de direcciones de IP por superficie por metro cuadrado de la Tierra. Ahora, ¿por qué se originó IP? Justamente para poder utilizar el protocolo TCP/IP, que nació en la década de los 80 en ARPANET, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el mismo departamento que, según las películas de ciencia ficción, van a construir a Terminator y nos van a destruir. En el mismo departamento nació, ¿ya? Ellos empezaron una comunicación entre dos computadoras, luego vieron que tenía posibilidades de servir para las universidades y a partir más o menos del año 96 aproximadamente, 94-96, empezó a ser de uso civil. Las primeras conexiones eran sumamente lentas, teníamos modem de los más rápidos de 54 kbps por segundo, o sea, una vaca a comparación de ahora, se manejaba texto, las imágenes eran muy complicadas, las descargas de un programa que podíamos encontrar eran de un par de meses, era toda una hazaña. Utilizábamos la línea de teléfono, de ahí nació la conexión ADSL, luego la conexión dedicada y ahora estamos, ¿no?, en lo que tenemos fibra óptica, conexión al satélite, etcétera, ¿no? Pero entonces es eso, tenemos IPv4 que es el que está todavía manejado, es cómo direccionamos en Internet de manera lógica las máquinas. Entonces, cada computador, por ejemplo, un servidor necesita una dirección IP fija. Google tiene su dirección IP fija, que es el que nos da cuando decimos quiero entrar a Google y me da esta dirección.
Entonces me está interpretando la dirección física, la dirección IP fija, pública que tiene ese servidor. Y a través de esa dirección puedo ver mucha información. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Me imagino que preguntas hay varias. Inge, Diga. cuando digamos una persona tiene su IP de otra persona, ¿esta de aquí puede saber dónde vive o dónde se está ubicando? ¿O no lo da exactamente su ubicación? Bueno, la ubicación varía mucho dependiendo del servidor de servicios. Por ejemplo, ahorita esta es mi dirección IP pública, 181, 115, 209, 221. Si yo pongo en el mapa, fíjense que este es un buen localizador IP, me estaba mandando cerca de Cotoca, ¿no? Y eso, de La Guardia, por algún motivo. Eso es porque el servidor, digamos, la caja donde está el cableado que me ha dado la dirección, está en esa zona. Es más preciso cuando yo lo hago, por ejemplo, desde un celular. ¿Por qué? Porque el celular me va a dar una ubicación más precisa porque se conecta a la antena más cercana. En cambio, ahorita mi conexión de internet está viniendo por fibra. Entonces quiere decir que por ahí está la conexión. La ubicación que está dando más o menos es la ubicación de la entrada de satélite que hay ahorita para Santa Cruz. Entonces a varios nos van a salir varias direcciones en esta zona. Pero sí, se puede aproximadamente tener la dirección física de esa persona. Así es como se hacen algunos ataques. ¿Han visto las películas de hackeo que a través del IP empiezan a buscar la ubicación y llegan aproximadamente a donde está el servidor y llegan los policías y entran y eso es cierto. Eso no solamente es de las películas, eso se puede hacer en la realidad, es más, se hace. Hay la historia de un hacker. A ver, hacker. AT&T. AT, ¿dónde está la AT&T? Tenemos el que robó 2 millones de cuentas. Es 1900. Miren cuántos ataques interesantes. Creo que es del 87. Vamos a ver si es este. Aquí está, sí es este. Mohamed Fat, que robó 2 millones de cuentas de AT&T, se declara culpable de fraude electrónico y es condenado a 12 años de cárcel. Este tipo utilizó las conexiones, perdón, voy a aceptar García Tejena, vamos a ver dónde está García, aquí, listo. Entonces este tipo accedió y robó cuentas de los usuarios y les dieron 12 años. Este es del 2012, no es el que quiero mostrarles, pero sirve como referencia. Hay otro de 1800 y algo, 1980 y algo, creo que es este, que le prohibieron tocar un computador por el ataque que lanzó. Entró al gobierno, entró a AT&T, robó información, dejó mensajes para que mejoraran su seguridad y él estaba con la filosofía de que el conocimiento era libre y bueno, lo encerraron y como no podía tocar una computadora en una máquina de escribir, hizo un libro sobre seguridad informática y se volvió millonario vendiéndolo desde la cárcel. Son historias reales que han sucedido por el tema del hackeo. De esa manera se puede acceder. No sé si han visto la película Hackers, justamente. Inge, igual con la dirección IP se puede hacer un ataque de negación de servicios, ¿no? Sí, un ataque de OS. El ataque de OS es cuando averiguamos la dirección del servidor, nos ponemos de acuerdo y podemos hacer también software. Estamos viendo que con C++ podemos hacer software que utilice las líneas de comando y inclusive con la solicitud de ping, si tenemos suficientes millones de equipos conectándose o de programas haciendo la misma solicitud, vamos a hacer que el servidor se cuelgue. Cuando se cuelga, entra en modo conexión remota. Entonces nosotros podemos conectarnos vía remota, acceder a la consola y empezar a manejar ese servidor a través de la consola.
Ese es el ataque de denegación de servicio. Los servidores web actuales ya consideran ese tipo de alcance de ataque y se han modificado para aceptar, por ejemplo, una cantidad limitada de conexiones simultáneas, o se han programado para hacer algunas modificaciones en el tipo de conexiones. Por ejemplo, si ven que tienen mucha demanda, entonces empiezan a evitar ciertas conexiones. Por ejemplo, ya no hacen servicio de ping para poder tener mayor cantidad de conexiones. Pero antes era mucho más fácil. ¿Se puede aún? Sí, se puede. Pero hay que hacer un ataque simultáneo para poder tumbar el servidor. Pero sí, es a través del IP que se hacen todos los tipos de ataque. A ver. Vamos a ver dónde está. No, me sale directo. Película. Mm, 1995. Esta. Es muy buena. En esta película muestran un ataque de denegación de servicio en vivo para poder tumbar los servidores del gobierno. Este es el que representa digamos, al hacker que tumbó los servidores y que lo metieron en cárcel durante 12 años, no podía tocar un computador, etc. Entonces esta película, si alguien quiere verla, es muy buena, vale la pena. Me parece que son 2 horas las que tarda, que tiene, pero es muy buena. Después hay las actuales, que If you want to know perdón, hay las actuales que también hay hackers, pero es del 2000 y algo, que es esta de aquí, que también es bastante buena. Los 2 chicos que eran buenos. Igual hay una película que dice de seguridad, o sea, dice que ningún sistema es seguro, o sea, es bueno lo que dijo el mejor hacker en la película, muy interesante, es antiguo igual. Sí, en las antiguas hay, la verdad que en las antiguas inclusive lo bonito es que dan pautas de ataques reales, o sea, no son pura película, digamos, sino son ataques reales que hacen a servidores. En otra película que se ve un ataque real es en Matrix, digamos en la primera Matrix, que esta Trinity entra para tumbar las luces y que Neo puede acceder a uno de los edificios gubernamentales más protegidos. Este ataque también es real, o sea, es una simulación de un ataque verdadero. Es muy interesante. Perdón, Mateo Calderón. ¿Dónde está? ¿Por qué si ya estaba presente se desconectó Mateo? No sé, Inge se desconectó solito, ahorita estoy volviendo a entrar. Ah, ya, perfecto. Entonces sí estaba bien porque ya lo tenía en lista. Bien, entonces sí, hay muy buenas películas que nos muestran ataques reales. En esta, por ejemplo, en Duro de Matar, cuando atacan y supuestamente tumban el Pentágono, ¿no? Y él estaba viéndolo en realidad y en la televisión y en cada lugar se veía una cosa diferente. Ahí también hacen un ataque real que muestran. Es muy interesante. ¿Para qué? Y en las películas más antiguas es donde se ve más realidad de los ataques. Eso como un poco de comentarios sobre lo que ustedes están viendo. Bien, entonces ahora lo que quería hacer es ipconfig fin IPv4. Quiero ver mi ping, pero a través de IPv4. Hostname, aquí está, fíjense en las direcciones físicas. Ahí está. Vamos a obtener get mi dirección MAC. Entonces ahorita tengo 2 tarjetas y acá están las direcciones físicas de mis tarjetas. Y tengo un medio desconectado que también tiene su dirección física. ipconfig nos da las direcciones lógicas. Está separado en Windows 11.
Si ustedes tienen Windows 10, intenten hacer el código y les va a salir también en uno de estos elementos, les va a salir dirección MAC y les va a salir el código de su Mac. Bien. Por ejemplo, algo que no debería hacer, pero les voy a enseñar. Va a ser aquí así. Y la otra vamos a mantenerla acá. Voy a buscar tarjeta y vamos a poner mi dirección MAC de 08-BBC1-F4-C9-A0 y me va a decir varios elementos importantes. Lista de certificados de raíz de confianza, lista de fabricantes, autoridades de certificación. Vamos a ver por vendedor. Entonces, directo me descifró de que es una dirección MAC. Fíjense la seguridad que hay ahora, justamente por lo importante que es. No me da exactamente el fabricante de inmediato, pero yo puedo descifrarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos número de serie 01 que pertenece a un certificado de AAA emitido por esta empresa, RSA, tamaño de la clave 2048 bits, la firma está con SSH1, el tipo de codificación. El vencimiento es 31 de diciembre del 2028. Ese permiso vence a las 23:59:59. Está emitida por SIN-EB y tiene estas direcciones. Y así puedo saber de todas las empresas. En mi caso, estas son empresas que dan certificado. Vamos a ver, por ejemplo, la mía es D8BB. Vamos a ver por acá, deberíamos tener 6T51. Como ven, no está precisamente en orden, está en orden de permisos, que es un poco diferente. Y tendríamos que encontrar el código para poder acceder. Y me dan los permisos, ¿no? Estas ya fueron caducadas, esta caducó también hace poco, esta también, esta va a caducar dentro de poco. Fíjense, esta es de muy buena seguridad, tiene una clave de 4096 bits, es decir, que es muy segura. Tenemos el 1048, esta es corta, 384 bits, es una certificación de este tipo. Tenemos esas direcciones. Luego, ¿qué más podemos hacer? Aquí podemos encontrar los valores y quién es el fabricante de tu dispositivo, introducir. Fíjense, acá el dispositivo empieza con 018 o A. A ver, vamos a ver entonces. 0A. 0A. 00. 27. Vamos a ver quién es el fabricante. No corresponde a un fabricante no localizado en la base de datos. Qué bien, qué interesante, miren. Cuando uno quiere mostrar algo interesante, salen cosas más interesantes y menos planificadas. Fíjense, para ver el wireless ipconfig, o sea, ahí siempre es lo que nos salen los datos. A ver, probaremos con otras tarjetas. 70. No está catalogado. Hay algo raro, pero estas son las direcciones MAC que deberíamos ver en la lista de fabricantes. Ahí tenemos los alias, certificados, miren, TMD5, SHA1, SH2, SHD 256. Y ahí tenemos también una gran lista de fabricantes. Nosotros tenemos entonces la consola, que es para poder hacer, podríamos decir, varias cosas a bajo nivel.
Por ejemplo, yo podría formatear también mi disco duro. Obviamente no lo voy a hacer, pero tenemos la instrucción format, que creo que fue deshabilitada en mi... Sí, format. Voy a poner una unidad USB con la cual podemos hacer pruebas. Permítame un segundo. Listo. Tengo la de 2 puntos. Entonces, format de 2 puntos. Listo. Ya está el disco insertado. Entonces yo voy a ahorita formatear a bajo nivel mi USB. Va a generar una nueva estructura de datos. La voy a poner a 0. Este formato es como el formato completo que podemos dar por Windows. Voy a cancelar mi formateo y me voy a mi equipo. Aquí la tengo mi unidad. Le puedo dar formatear y ese formato equivale a formatearlo de esta manera y configurar el FAT y el tamaño de asignación. Con eso yo inicio y va a tardar mucho más que el formato rápido. Es un montón porque va borrando parte por parte de ese disco. Es mejor hacerlo desde el CMD que desde Windows. Ahí está. Bien, todo esto que estamos viendo, inclusive la memoria misma, la dinámica de la memoria, se tiene que manejar con direcciones dinámicas. Es por eso tan importante aprender esa lógica. Todo esto quería decirles, mostrarles, perdón, voy a registrar, para que sepan por qué estamos llevando también ese elemento y vean que es importante. Ya me falta el ejemplo del ataque. Digan, ¿alguien quiere decir algo por ahí? Nada, perfecto. Vamos a cerrar todo esto para que no nos haga bulto y vamos a buscar ping en IPv4. Podríamos utilizar el online, perfecto. Entonces 123.google.es me dice que es inválido. Y no me está permitiendo entrar a los servidores de Google. 123.google.com.bo. Busquemos otro. Hay alguien más que se está queriendo conectar. Nuevamente Ticona. Perfecto. Quiero utilizar a través del host. Online host. Veamos. Tenemos ahí la localización. Acá está con IPv6, belleza. Entonces vamos a hacerlo ping 123.google.es. Listo, ahí tenemos el tiempo de respuesta y vamos a rellenar los datos. Entonces 2800 2 puntos 3F0 2 puntos 4003 2 puntos C02 C02 2 puntos 2 puntos 5E. Mostrar la localización. Ahí está. Esta dirección IP, IPv6, pertenece a Estados Unidos. Está ubicada en la ciudad de Santa Clara. Estas son su longitud y latitud.
pertenece al distribuidor de Internet cuyo ISP es Google Argentina SRL. También tenemos el acceso de una copia del servidor en Chile que pertenece a el ISP Google LLC y esta ubicación. Fíjense cómo nos dan todas las ubicaciones y en el mapa podemos ver exactamente el punto donde está el servidor. Hay muchos servidores de Google y sobre todo servidores gubernamentales que están protegidos, o sea, no se puede ver exactamente su ubicación. Tienen un parche por encima, son lugares controlados inclusive por seguridad militar. En cambio aquí, fíjense, tenemos inclusive imagen satelital, algo muy interesante. De esa manera podemos saber físicamente dónde están y como en la película podríamos ir a revisar la basura para buscar contraseñas. Si quieren hacer un ataque de OS e intentar luego penetrar al sistema, diccionario de contraseñas, permítanme revisar miseguridad.net, esta es buena, y redes son, sí, esta también es seguro. Aquí tenemos los diccionarios, por ejemplo, tenemos en TXT, tenemos para Linux los archivos. Voy a entrar a esa página. Y la otra es OpenVAL, ¿dónde estás? Me parece que es este. Seguridad, no quiero abrir esta aplicación, cancelar, intento de acceso a mi computador. Estas páginas son peligrosas porque van a intentar acceder a sus equipos, entonces no es bueno. Ahí está, diccionarios de contraseñas. Tenemos aquí un repositorio y aquí. Perfecto. Tenemos aquí seguridad y tenemos para poder descargar. Fíjense, un diccionario de 247 megas compreso y sin comprimir 684 megas. Puros contraseñas que han sido probadas, robadas en algún momento para poder acceder y hacer ataques de servicio. Entonces ustedes pueden descargarlo y empezar a hacer pruebas de ataques. Voy a descargar este. 2 gigas de contraseñas. Ese me suena que tiene algún programita escondido por ahí. Voy a cancelarlo nomás. Un diccionario de contraseñas es un archivo TXT que tiene todas las contraseñas que han podido encontrar y las han puesto de ataques. Ahorita les voy a enseñar un truco. También aceptar, Mateo Calderón, perfecto, pero creo que ya lo tengo. Aparte de golpe, computadora. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces aquí probar si mi correo está comprometido. Vamos a entrar a este enlace. Y aquí tenemos brechas de seguridad. Han entrado, por ejemplo, a los servidores de Google y han accedido, entonces se han filtrado las contraseñas. Podemos verificar. cedraugialis@gmail.com. A ver qué noticia me da. No. Entonces estamos seguros. Pueden verificar ahí sus correos electrónicos. Otra información que es importante saber, me imagino que ya algunos de ustedes lo saben, me van a confirmar. 6 cosas que sabe Google de mí. Nos va a llevar a un enlace de 6 links. ¿Conocían esta página? Yeah.
Perfecto. ¿Alguien la conocía? Nunca lo había visto. Ok. Bueno, en esta página tenemos los 6 enlaces sobre lo que Google guarda sobre nosotros. ¿Ya? Aquí está el tema de anuncios. Aquí Google tiene todas las búsquedas que tiene sobre mí. Todo lo que yo he buscado. Tiene mis preferencias. Fíjense sobre red, conectividad, todas esas barbaridades, sabe Google. Puedo hacer la gestión de seguridad y miren, ahí sale mi información. Tengo activado la actividad web en aplicaciones, tengo activado mi historial de YouTube y también tengo activado donde he usado Google. Segundo enlace, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Fíjense, entro a ese enlace y yo puedo buscar inclusive por año. Yo tengo algunos registros borrados, pero fíjense en lo último cuánto me he movido. Aquí está cuando fui a Yapacaní, está cuando visité Cochabamba, cuando estuve en Cabezas, al sur de Santa Cruz. Aquí mis idas al médico al torno, he ido hasta Jorochito. Entonces tiene lo que he recorrido. Y eso sabe todos ustedes si no tienen deshabilitada la aplicación. Les voy a comentar una anécdota un poco medio fea, pero una anécdota al final. También soy docente de posgrado para el Diplomado de Educación Superior de una universidad. Y bueno, estaba con un grupo de estudiantes, todos profesionales, habían abogados, habían médicos, maestros, y estábamos justamente mostrando algunas de las ventajas y les mostré esto. Y una doctora, una abogada, estaba especialmente interesada. Resulta que aprendió, vio todo lo que hicimos, inclusive grabó parte de la clase. Unas 2 semanas después agradeció en clases y le digo ¿por qué? Y resultó de que ella le había hecho esta verificación, entró a la cuenta de su esposo, supo dónde se movía y lo encontró de que le estaba engañando. Entonces también tiene ciertos peligros, sí. Esto es una historia real, me pasó en un diplomado. Entonces es información que debemos tener cuidado. Por ejemplo, yo ahorita a ustedes les estoy mostrando toda esta información. Tengo habilitada la cuenta para ciertos registros. Pero, por ejemplo, si es otra persona, imaginemos un político, sería bien complicado que pudiésemos obtener este tipo de información. ¿Qué más sabe Google de mí? Sabe qué me gusta ver, sabe dónde me muevo. Acá está lo que yo busco. Fíjense, está mi historial de búsquedas. Aquí estoy entrando a lo de ayer. Hasta aquí fue lo de hoy día nomás. Aquí está lo de ayer. Y así va a seguir buscando y tiene todos los registros que permito. Ya, si ustedes saben cómo hacerlo, entonces pueden eliminar. Saben gestionar la seguridad, es muy importante. Este elemento a mí me permitió salvarme de un problema en una empresa que trabajé. Resulta que un fin de semana intentaron robar dinero falsificando bueno, ni siquiera falsificando, utilizaron los mismos formularios que se utilizaban para hacer transferencias. Era una empresa que manejaba licencias de ARPI, licencias muy caras. Les hablo de que cada licencia podía llegar a costar 80, 100 mil dólares. Entonces intentaron hacer una transferencia por 192 mil dólares. Gracias a Dios que ese fin de semana no había dinero en la cuenta. Por lo tanto, no pudieron extraer el dinero y me responsabilizaron de manera directa a mí. Lo que hice fue acceder a las configuraciones, demostrar desde dónde fue enviado el correo, hacia dónde fue enviado, y resultó que cayó en la administradora, que había dado los formularios a un personal del banco, y el personal del banco fue el que intentó. No se pudo hacer nada porque era un crimen informático y las leyes acá en Bolivia todavía no permitían, etcétera, etcétera.
pero sí me salvó el pellejo, o sea, demostré que no fui yo, que no fue un problema de seguridad mío, sino que fue un problema de seguridad que habían tenido desde la misma empresa, que no siguieron los formatos de seguridad que yo les había dado. Luego tenemos, por ejemplo, dispositivos que se han logueado en mi cuenta. Entonces yo puedo chequear si no estoy seguro de quién ha entrado o que tal vez alguien ha accedido a mi cuenta. Entonces puedo ver aquí, fíjense cuándo se ha logueado, qué fecha, inclusive hace 5 minutos, con Android y con iPhone. También desde Linux, lo he hecho desde mi máquina virtual y en otros dispositivos. Y acá me da desde cuándo. Fíjense, tengo habilitado desde el 2019. Puedo ver los elementos de seguridad de mis dispositivos. ¿Qué hace con esto Google? Puede sacar estadísticas, por ejemplo, de los sistemas Android que tiene Linux, que acceden, cuáles teléfonos son más demandados, y esa información se puede vender a las empresas. ¿Qué más puede acceder Google? ¿Qué aplicaciones pueden ver mis datos? Entonces, aquí, ok, la de aplicaciones ya no está habilitada como aplicaciones. Aquí está gestión de seguridad, vamos a intentar ver nuevamente y me manda dispositivos, ya no está habilitado como tal. Me manda directamente a Google. Bien. Y la exportación de mis datos. Yo aquí puedo solicitar a Google de que quiero descargar todos mis datos. Me va a generar un archivo, normalmente tarda unos 2 días. Fíjense justamente. Puede tardar más en procesarse. Y me descarga todo. Todo lo que tengo en mi correo, me descarga mis búsquedas, me descarga donde yo he estado. Un documento extenso, un tipo de enciclopedia sobre mis preferencias en Google. Entonces ya saben, un elemento más para mejorar su seguridad, algo que deben verificar y tener cuidado con sus dispositivos. Bien, y todo esto es gracias a lo que ustedes están aprendiendo. Empezamos desde lo básico. Y miren la belleza, insisto, de C++ que podemos manejar a bajo nivel. Podemos crear archivos. Les mostré ayer cómo crear un archivo. Puedo direccionar este archivo, este dir, y enviarlo, por ejemplo, al C2.92 dir.dat. Vamos a ver si me da permiso de acceso al disco C. Acceso denegado. Perfecto. Vamos a entrar entonces a más profundidad. En el C vamos a crear una carpeta acá. Aquí voy a crear una carpeta que la vamos a llamar dir. Y voy a colocar esa dirección para que tengamos permisos de acceso. Me voy aquí y voy a poner entonces user desktop dir al 92 dir.dat. Vamos a ejecutar. Me falta una barra. Ah, qué bien, ahora va a querer barra al otro lado. Magnífico. ¿Se recuerdan que ayer teníamos el mismo problema? Cuando quisimos hacer un ejemplo de archivos. Debería ahora funcionar. Perfecto. Presiono una tecla para continuar. Me voy a mi carpeta que he creado para los ejemplos y ahí está. Entonces ahora, con el modelo de archivos que nosotros hemos visto, puedo acceder a este archivo y, por ejemplo, detectar algún archivo que necesito. Un ataque de OS me da acceso al computador. Vía remota puedo acceder a la consola. A través de consola y de un programa ejecutable de C++, puedo buscar archivos importantes. Por ejemplo, normalmente una empresa pone cartas, la carpeta cartas. Yo necesito acceder a esa información para enterarme de algún convenio. Ah, perfecto. En mi C hago un programa que me busque el texto cartas. Y con eso yo puedo hacer una búsqueda automática y poder obtener el documento que necesito.
Les estoy dando ejemplos, no les estoy diciendo que lo hagan, ojo. Tenemos también hecho en C puro, no ni siquiera C++, herramientas, por ejemplo, para desarrollar compiladores. C tiene su compilador, que cuando yo le doy compilar, el compila encuentra los errores, hace análisis léxico y sintáctico, y luego genera un código ya a nivel computadora. Ese código a nivel computadora nosotros lo conocemos como el ejecutable. Eso se puede construir, alguien lo tuvo que hacer. Hay dos herramientas que utilizamos para eso. Aquí está, ¿dónde está Flex? Les voy a mostrar un ejemplo de eso. Aquí tengo un contador de palabras. Voy a entrar a mi CMD. Ahí tengo un ejecutable, es un preprocesador, este es un analizador léxico, en el cual yo puedo introducir, por ejemplo, palabras, Carlos, hola, es, y voy a introducir un número, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer el cierre y me dice, el número de líneas es 4, 1, 2, 3 y 4. Número de caracteres es 16. 1, 2, 3, voy a agrandarlo para que puedan ver, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y yo ingresé un número. ¿Cómo se consigue hacer eso? Aparentemente es fácil, ¿no? Pero miren el código que realmente lo hace. Este es mi LexYY, que es el código para generar el ejecutable. Listo, ahí está abierto. Y es todo este código. Usamos librerías, utilizamos código. Fíjense que los punteros aparecen todo el tiempo. Define, definiciones, 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 definiciones. Hemos estado viendo también las estructuras. Ahí está. Para los números, constantes. Miren la cantidad de código que se necesita para hacer ese programita. Total, 482 líneas para hacer ese programa. No lo he hecho yo. El código que hago es este de acá. Es lo interesante, que son herramientas que me permiten trabajar. Este es el código. Esta parte es una etapa, esta es una segunda etapa y esta es una tercera etapa. La primera etapa se encarga de encabezados y declaraciones en lenguaje C, ni siquiera C++, sino lenguaje C puro. La segunda etapa hacemos las definiciones. Yo estoy definiendo qué es un número y le estoy diciendo que un número es la combinación de dígitos de 0 a 9 y cualquier tipo de combinación. ¿Qué define una línea? Una línea define un salto de línea. Cuando yo encuentre la barra invertida n, es decir, el enter, lo va a contar como una línea. Y el punto me reconoce como cualquier combinación de caracteres. En este caso estamos haciendo el uso de palabras. Si yo quiero definir una palabra en específico, yo puedo definirla de esta manera. Por ejemplo, hola. Y puedo hacer una sentencia en lenguaje C, print, punto y coma, y está saludando. Lo voy a dejar con esa impresión nada más. Vamos a guardar. Les voy a enseñar cómo se hace para que funcione. CMD. Llamamos a Flex, que es un analizador léxico, una herramienta. Contador de palabras. A ver. ¿Cómo lo grabé? Léxico contador, perdón. Léxico contador. Ahí está. Ahora ha generado mi LexYY. Yo debo ejecutarlo. Este es un compilador de C, GCC. Léxico yy.c, y ahora me ha generado un ejecutable. Yo puedo generar un ejecutable, por ejemplo, con la opción O y darle yo el nombre. Prueba. Entonces, si yo veo los archivos, tengo aquí un prueba.exe. Yo lo ejecuto y tengo un analizador léxico donde si le pongo un hola, me dice que estoy saludando.
Esas son de las aplicaciones que van a poder crear. Esto que les estoy mostrando es una materia de octavo semestre. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a entonces continuar con lo que estábamos viendo y la cuestión de poder hacer nuestras librerías y hacer código nuevamente para cerrar con broche de oro ya lo que es esta parte de programación dinámica hasta el uso de archivos. Bien, vamos a empezar definiendo un nuevo proyecto. Acá tenemos ya los archivos y acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Este proyecto nuevo vamos a llamarlo listas-archivos. Vamos a crear un directorio nuevo. Vamos a ponerle listas-archivos. Listo. Vamos a crear el proyecto en blanco. Creamos y acá fíjense tenemos las fuentes, cabeceras y otros elementos. Cualquier proyecto se genera con todas estas carpetas. Vamos a ir a agregar un archivo fuente. La fuente es el código, entonces vamos a crear listas.cpp. El archivo no existe, desea crearlo, sí. Ya tenemos. Vamos a crear una cabecera. La cabecera la vamos a llamar también listas, pero esta debe ser .h. Listo. Tenemos nuestros dos elementos principales para crear ya lo que es una librería. Y vamos a crear otro archivo de fuente que va a ser nuestra función main.cpp. La creamos y ahora sí tenemos completo. En main nosotros debemos, por ejemplo, incluir ya nuestras librerías. Vamos a manejar el UStream. En lo que es, también vamos a manejar el using namespace std para no tener que entrar al objeto. Vamos a manejar lo mismo en listas cpp para no tener que manejar objeto. En listas.h, en el encabezado, hemos dicho que nosotros primero vemos el tema de la definición. Cuando, a ver, aquí está listas. Cuando les mostré este, voy a abrirlo con listas agenda. Este es mi punto H. Voy a poner abrir con y vamos a utilizar el blog de notas. Entonces, habíamos hablado de esta definición, ¿no? Numeral if ndef, si no está definido, vamos a definirlo. ¿Ya? Eso es importante. Voy a hacer solamente un pequeño ejemplo, a ver si nos cuaja. Voy a acá incluir en mi cabecera. Fíjense que nosotros directamente pasamos a manejar las estructuras. Voy a hacer una estructura que le voy a colocar solamente dos campos por el momento del ejemplo. Int valor y char nombre. Vamos a hacerlo de por el momento 30 elementos. Listo. En la función listas.cpp hemos incluido el UStream. Debemos incluir también include, como está en la misma carpeta, usamos las comillas y directamente ponemos el nombre del archivo cabecera, listas.h. Guardamos todo y en mi función main voy a incluir también esa cabecera, ¿no? Include
necesito asegurarme de que está listas.h. Guardamos, compilo y me dice que hay un error en la estructura, sí, perdón. Ejemplo. Compilamos y nos da aquí un error. Ejemplo. Fíjense. Indefinida la referencia a WinMain. Retorna un valor de error. Ya. Ahora vamos a definir if ndef. Necesitamos ponerle la referencia del numeral para que reconozca que es una palabra reservada. Vamos a decirle que se llama lista simplemente. Si no está definida lista, vamos a definir, ahí tenemos el ejemplo, definir lista. ¿Dónde va a terminar? En esta parte que tiene también su palabra reservada, end if, final de la definición. End if. Listo, vamos a hacer una compilación rápida. Y aquí tenemos un error de la función main. Obviamente porque la función main no está declarada. Int main nada llaves. Aquí es int, no int. Y vamos a hacer un return 0. Listo. Ahí sin error. Voy a mis listas CPP. Voy a poner esto en comentarios. Listo, vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y no se ejecuta. Ahora lo que vamos a hacer es añadir código sin hacer esta definición. Ya tenemos a listas.h. Aquí tenemos include listas.h y el uString. Aquí vamos a utilizar una función. Voy a poner una función que va a ser, por ejemplo, void insertar y va a tener un entero de entrada. Guardar. Vamos aquí. Vamos a crear nuestro código. Ya. Aquí tenemos que bautizar nuestra variable que vamos a utilizar. Variable. Y vamos a hacer un cout. Hola. Perfecto. Conforme vamos creando el código, ya, este va a empezar a tener problemas, porque vamos a empezar a duplicar información. Tenemos aquí la librería uString, aquí tenemos la librería uString, tenemos un encabezado no definido. En algún momento va a pedir que ese encabezado tenga una definición. Ya. Entonces, ¿qué es una definición? ¿Qué es un define? En realidad, vamos a verlo aquí. Esto, por si acaso, es en cualquier lenguaje, no directamente con este formato, pero el formato es muy parecido. Java y Python, por ejemplo, lo utilizan de igual manera. Entonces, la directiva define hace que el compilador sustituya el token string por cada aparición del identificador del archivo de origen. Entonces necesitamos para que el precompilador, la parte de precompilado, identifique esa porción y la reemplaza solo cuando forma un token. Es decir, que el identificador no se reemplaza si aparece un comentario cadena o como parte de un identificador más largo, solamente cuando coincide totalmente. Luego, a ver, ¿dónde está? La declaración de variables también se van a ver, digamos, identificadas por el define. Vamos a ver acá de Microsoft.
tenemos el define, un identificador, un token, y ¿qué hace? Lo mismo, ¿no? Que sustituya el string, ese string que está con la identificación, por el código que tenemos ahí. Ya por eso es su importancia, para que funcione totalmente bien. Vamos a ver los efectos cuanto más largo sea nuestro código. Pero esto lo estamos utilizando, sepamos que para utilizarlo dentro de la creación de una librería. Entonces, por regla general, debemos colocar. Esta función la he puesto fuera de mi definición, entonces va a tener problemas en algún momento. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Insertar, lo está reconociendo, no tiene problema. 5, vamos a ejecutar, no tiene ni siquiera un guarda. Nos imprime el hola, que es lo que nosotros hemos puesto como código. ¿Ya? Funciona entonces de esa manera. Tenemos para crear una librería dos elementos, uno .h y el otro .cpp, en el caso de C++. En caso de que sea lenguaje C, solamente habría listas.c. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuevamente una estructura, ¿ya? Que va a ser para manejar un ejemplo dentro de lo que hemos estado haciendo. Necesito que reconozcamos ciertos elementos, vamos a hacerla para recordar, no vamos a terminar precisamente toda la estructura, pero nos va a servir para hacer un repaso general. Entonces esta estructura la vamos a llamar producto. Este producto va a necesitar de una estructura adicional, struct, que vamos a llamarla fecha. Esta fecha entonces va a tener una estructura con un valor entero que va a ser el año, y va a tener el mes. Dentro de la estructura producto, cada producto va a tener una cadena de caracteres para el nombre del producto, y va a tener un tamaño definido por un define. Tamaño, y le vamos a poner de largo 50. Listo. Va a tener una descripción. Ahora sí. Y también va a tener un tamaño de tamaño. Luego vamos a tener una cantidad y vamos a tener una fecha struct. Como es una estructura, es un dato complejo, necesitamos llamarlo con todo, fecha, y va a ser fecha de caducidad. Perfecto. Entonces tenemos nombre del producto, descripción, cantidad disponible y la fecha de caducidad. Perfecto. Vamos a manejar otra estructura, una tercera, struct, que va a ser posición. Esta posición va a estar dada por tres elementos. Va a tener un carácter que va a ser el depósito, solamente un carácter. Va a tener un carácter que va a ser el estante, y este va a constar de dos elementos, y va a tener un entero que va a ser el nivel. Entonces, las estructuras, como hemos dicho, nos sirven para crear datos complejos que nos van a permitir hacer una abstracción de la realidad. Veamos con un ejemplo.
Cuando nosotros vemos los depósitos grandes, por ejemplo un supermercado, también está organizado de esa manera. Vamos a ver ahí imágenes. Entonces tenemos las alas. Normalmente nos dicen este pasillo es de tal producto, este otro es de tales y tales productos. Y en cada pasillo, donde hay una serie de productos, tenemos los estantes, que puede ser el izquierdo o el derecho, y tenemos los niveles. Entonces estamos haciendo una administración de ese tipo. Ahora, cuando vamos a la farmacia, por ejemplo, nos dicen, aquí no tenemos tal medicamento, sobre todo las farmacias que son ya corporaciones como la Chávez, Farmacorp, nos dicen, nosotros aquí no tenemos el producto, pero en tal sucursal hay. ¿Quieren que se lo hagamos traer o quiere ir usted? Entonces, estamos usando la misma lógica de organización. Entonces, nos vamos ahí y estamos creando. Ahora, fecha. Estamos manejando mes y año. Los productos normalmente vienen con la caducidad así, mes y año. Normalmente no vienen con el día. Aunque muchos sí, podríamos aumentar el día si fuera necesario. Luego, ya hemos visto lo que es la posición y por lo tanto, cuando hablamos de un producto, estamos hablando de su nombre, de su descripción, de una cantidad disponible y de la fecha de caducidad más su posición. Entonces, struct posición y le damos lugar. Listo. De esa manera hemos creado a través de 3 estructuras finalmente un dato complejo que hace equivalencia a un producto, por ejemplo, de un supermercado o de una farmacia. ¿Ya? Ahora, necesitamos a esta estructura darle una forma de poderse organizar, de poderse ordenar. Para podernos ordenar, hemos hablado de que necesitamos generar un enlace. Por ejemplo, fila de estudiantes. Imagínense el siguiente ejemplo. A ver, estos están de brazos cruzados. No, lo que quiero es con un brazo al hombro. A ver, uno más preciso. Estudiantes. Dos consolas. A veces me salía un buen ejemplo con este, pero ahora ya no está. A ver, permítanme. Este sería un buen ejemplo para poder comprender. Entonces, tenemos las filas que se hicieron, eran muy frecuentes antes de la pandemia, aunque aquí la muestran durante la pandemia, en el cual había una sucesión de personas. Por ejemplo, cuando hay este tipo de cordón y hay una fila ahí al lado, el que viene y quiere hacer fila no pregunta, ¿es usted el último? Sino directamente sigue este cordón hasta llegar al final de la fila y ahí se coloca. ¿Por qué? Porque hay algo que nos identifica que hay una fila. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una fila así simple, un poco desordenada, como estábamos viendo hace rato, esta por ejemplo, cualquiera puede decir, no, este no está en la fila y voy a aprovechar y voy y pregunto al anterior, le digo, ¿usted es el último? Y tiene que decirme, no, es ella. Y ella me dice, no, tal vez hay uno detrás, ahí se puede ver el hombro de alguien. Entonces tenemos que de esa manera llegar hasta el final, ir preguntando si ya es el último de la fila. Imaginen a esta fila de niños, están agarrados con los brazos, ¿no?, en el de adelante, es decir, han puesto las manos en el hombro de adelante. Ahora imagínense que necesitamos hacer una dinámica de confianza, por ejemplo, y viene un estudiante nuevo y todos tienen que estar con los ojos cerrados, también el que va a unirse a la fila. Viene con los ojos cerrados, viene donde el primero, va al tanteo y dice, a ver, toca el hombro y todavía hay otro brazo. Entonces sigue ese brazo y va a llegar al siguiente. Como está sin ver, tiene que ir hasta el hombro y ver si es que hay el contacto con el siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el niño de atrás
quitó el brazo, está mirando hacia atrás. Si estamos haciendo esa dinámica, se ha perdido toda la fila. El nuevo niño que ha llegado con los ojos cerrados se va a colocar en esa posición. ¿Por qué? Porque se perdió el enlace. Para nosotros hacer ese enlace de la dinámica que estamos dando como ejemplo, necesitamos aumentar un puntero. Y ese puntero nos tiene que decir la fila de qué es. En este caso son niños. En este caso, la fila es una estructura de tipo producto. Por lo tanto, le damos el puntero de esa estructura y le ponemos como nombre siguiente. Ese es el motivo por el cual añadimos el puntero. Por favor, ahora, ¿quiénes tienen preguntas? ¿Hay alguien que no entiende esta parte de estructuras? ¿Por qué hacemos? ¿Cómo estamos llamando la creación? Por favor, pregunten con... ¿Por qué? Perdón, ¿esas tres últimas estructuras de qué son? Esta hace referencia a que vamos a poner una fecha para la caducidad. Y esta fecha está conformada solamente por el año y por el mes, que es lo que normalmente tenemos en una fecha de caducidad. Si quisiéramos aumentar el día, podemos aumentarlo. Simplemente lo agregamos en la estructura fecha y se va a ver reflejado en este dato que estamos creando acá para fecha de caducidad. Luego, la segunda estructura nos está definiendo una posición. Es un elemento complejo porque la posición se refiere a, por ejemplo, supermercado, donde tenemos una fila que nosotros lo estamos definiendo aquí como el depósito. Luego necesitamos la dirección del estante, por ejemplo, izquierdo o derecho. Y necesitamos un nivel. Entonces tenemos el nivel de ese estante. Estamos haciendo una estructura que nos hace la abstracción de la posición de un producto en un supermercado o en un depósito cualquiera, basados en esos elementos. Entonces, para crear nuestra estructura final producto, unimos estas dos estructuras. Una para la fecha, que nos va a guardar la fecha de caducidad del producto, y la otra nos va a guardar la posición de ese producto. Y la última estructura que estamos haciendo referencia como un puntero es la que nos va a mantener el enlace para mantener la continuidad de los elementos, que hace referencia cíclica de sí misma, es decir, de la estructura que lo contiene, porque necesitamos tener el mismo tipo de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una fila de niños. Acá teníamos una fila de también niños. Acá de estudiantes de universidad. En el caso de la imagen del COVID, son personas mayores o médicos. Aquí tenemos personas mayores, jóvenes. Entonces tenemos que definir de quién se van a enlazar. Por eso estamos diciéndole de que va a ser el enlace para una estructura de tipo producto. No sé si logré resolver su duda. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ahí en el principal que se va a hacer, solo se llamaría la estructura del producto, que ya contendría todos los datos de la demás estructura. Correcto. Correcto. Basta llamarla a ella y ya todo se viene. Ya, gracias. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, no sé si hay otra pregunta más. Diga. Esas últimas tres estructuras no necesitan llaves para abrirlas o cerrarlas. Así nomás se las escribe si están dentro de una estructura. Acá se refiere, tenemos solamente la llave de apertura y cierre de la estructura en general. Y estos se comportan como si fueran datos. Por eso no necesitan cada uno su llave. Ya. Gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, ahora, si no hay más preguntas, nosotros, como uno de ustedes preguntó, necesitamos llamar
desde el programa principal o desde nuestra lista de código, necesitamos llamar a esta estructura. Entonces, si yo quisiera llamarla desde cualquiera de estas dos partes, tendría que recordarme de que es una estructura producto y recién dar el nombre de la variable. Tipo producto o el nombre del puntero, que es lo que más vamos a utilizar. Para no tener que recordar como estructura y poner estas dos palabras, porque a veces podemos olvidar una, el struct, y se nos frega la cosa, nosotros podemos hacer de que se pueda declarar así como declaramos una variable entera. ¿Ya? Para eso, donde nosotros hemos trabajado nuestra estructura, en este caso el archivo cabecera, vamos a hacer un type def, que es una definición de un tipo de dato. Vamos a decir que queremos definir un nombre para la creación de variables de la estructura struct producto. ¿Y con qué nombre queremos que se reconozca? Le vamos a decir que queremos que se reconozca como producto elemento o algo más sencillo, product, o no. Una pregunta, ingeniero, perdón. Diga. Lo que está haciendo ahí es declarar de tipo producto. No, estoy creando un identificador, una palabra reservada para que me cree variables de tipo producto. Entonces no sería lo mismo abajito de struct declararlo. No es lo mismo, ¿no? O sea, donde termina la llave. Ya, de acuerdo. Aquí no es cierto. Por ejemplo, aquí ponerle el nombre prod. Listo. Exactamente. Ya. No sería lo mismo. No. Le voy a mostrar por qué. Vamos a entenderlo por qué. Si yo quiero aquí, por ejemplo, llamar a prod, esto dependiendo también de algunas condiciones. Variable. Me da tamaño. A ver, vamos a corregir los errores. Me dice que me falta un punto y coma. Aquí. ¿Sí? Me está reconociendo como una variable producto. Este prod. Ya. Voy a dejarlo y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un type def de la estructura producto y le vamos a poner de nombre nodo. Por el momento, vamos a elegir un mejor nombre enseguida. Bien, voy a compilar, tenemos ese problema y ahora le voy a declarar como variable 1 de nodo. Voy a guardar y voy a poner en comentario esta asignación. Voy a compilar y me dice que insertar no está declarado porque le hemos quitado la función. Perfecto. Ahora sí. Definición de prod. First definición y esta. Perfecto. Vamos a listas. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Esto nos va a crear un tipo de dato para declaración. Esto nos va a crear una variable de este tipo de dato. Entonces, esto viene a ser equivalente a esto. Lo que estamos definiendo es una forma de llamar. Aquí definimos como variable, como elemento, cuando lo colocamos en esta parte. Es como que aquí puedo poner una lista de variables que voy a utilizar. En cambio, esto me permite generar un nombre con el que puedo construir o declarar nuevas variables. Por eso es el tema del error. Y acá lo que nos dice, que era el error justamente que quería mostrarles, este me está haciendo una definición múltiple de producto, porque lo estoy declarando aquí, aunque está listado, y aquí también, tal vez por el comentario. En lista CPP no tenemos nada y
vamos a quitar esto. Ahora sí. Bien. Cuando yo inserto acá listas.h, esta es listas, ya. Esto debería estar, ya. Me está generando como si estuviera declarando varias veces este producto, esa variable. Fíjense que ahora no tengo problema. ¿Por qué? Porque un archivo de cabecera, cada vez que yo lo llamo, lo estoy llamando aquí, lo estoy llamando aquí, me está generando nuevamente ese elemento. En cambio, cuando hago una definición, no pasa nada. Si la definición la hiciera aquí en mi código CPP, ya no me daría el error. Por ejemplo, si quiero declarar una variable global que sea de tipo nodo y que se llame producto. Entonces fíjense que ahora no me da el error. Por eso también yo no puedo declarar variables en mi archivo cabecera, porque cada vez que lo llamo se genera una variable con ese nombre. Me decía que había muchas declaraciones. Nuevamente entonces, cuando yo pongo acá un nombre para hacer referencia a esta estructura, estoy creando una variable. Cuando hago una definición, estoy creando un nombre alternativo a este producto para crear variables de ese tipo. No sé si logré responder su duda. Sí, sí, sí. Sí, Gracias. perfecto. Ya. Bien. Y ahora, lo que pasó con esa variable prod que nos daba que había múltiples declaraciones, sería el error cuando nosotros tengamos más código y se le hable varias veces, si no tuviéramos este if ndef, si no está definida esta lista. Nos daría el mismo error porque nos diría que esta estructura está declarada muchas veces, o que las funciones han sido declaradas muchas veces cuando coloquemos aquí el nombre de las funciones. Para eso nosotros utilizamos esta instrucción. Bien, ahora si yo declaro, voy a hacer algo que no es muy correcto. Voy a agarrar esto, control X, lo voy a poner en mis listas.cpp, lo voy a llevar acá, y acá voy a hacer una declaración de una variable producto. Aquí no me daría error. ¿Por qué? Porque este código de aquí, de listas CPP, que es el código ya de ejecución de mi encabezado es listas.h, ya me dice que voy a trabajar con esta variable. Entonces, por ejemplo, si yo creo, voy a ir acá y voy a hacer una función void insertar y que no tenga nada, y me voy acá y creo esa insertar listo, y quiero utilizar esa variable que he creado, puedo utilizarla, producto punto cantidad disponible, o sea, puedo acceder a esa variable. En cambio, cuando utilizo una definición, yo lo que hago es generar variables. Si yo pongo nodo punto, no me sale nada, el diccionario no va a funcionar porque no es una variable, es una palabra reservada para crear variables. Entonces ahora esa variable sí puedo utilizarla para introducir datos. Esa es la diferencia. No sé si así quedó más claro. Esta definición es equivalente a crear un int, crear un float como definición, es decir, definir el int. Nosotros estamos definiendo nuestro producto. Bien. ¿Alguna pregunta? Nada. Entonces continuamos. Inge, Diga. en todo lo que estamos haciendo lo grabó, ¿verdad? Sí, todo está siendo grabado. Está bien. Perfecto.
Por favor, si tienen dudas, pregunten. Vamos a dedicar esta clase y mañana para poder resolver todas las dudas que puedan haber de acceso. Porque después nosotros en cualquier lenguaje de programación que utilicemos necesitamos la misma lógica ya para entrar a los objetos. Lo que estamos en este momento viendo es el preámbulo para la programación orientada a objetos. El paso anterior para poder manejar los objetos. Ya después nosotros los objetos vamos a poderlos relacionar de manera directa. Por ejemplo, clases en Python. Vamos a utilizar otro lenguaje para ver que hay concordancia. Entonces, yo declaro una clase. Aquí tengo una clase con su nombre y puedo asignarla. Este es el constructor. Ya vamos a ver que el constructor es el new, crea la porción de memoria, etc. Pero ya específicamente para objetos. Para poder entrar a los atributos, fíjense, el objeto ya trae sus propios atributos. Y luego nosotros necesitamos entrar a esos atributos, así como lo hacemos a la estructura. Entonces estamos justamente en el preámbulo del funcionamiento de ese comportamiento orientado a objetos. Los métodos, yo los declaro ahora como parte de esa estructura objeto que tiene sus atributos y tiene sus métodos. En el caso de Python lo hacemos a través de una definición. Estamos definiendo una función, un método con este nombre, printMain, y tiene esta entrada. Entonces vamos a acceder a ese objeto que está heredando de la clase principal la posibilidad de imprimir, de mostrar ese campo. Aquí fíjense, Jorge.name toma el valor de Jorge. Jorge School, la escuela de Jorge, toma este valor. Y esto es en Python, que es uno de los lenguajes más amigables que hay ahorita. Entonces usa, fíjense, la misma lógica que nosotros estamos aprendiendo ahorita en estructuras. Bien, ¿alguna pregunta más? Pregunten con confianza. Perfecto. Vamos a crear una función que nos inicialice todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta función va a tener de salida un nodo, que es de este tipo de dato, que va a ser un puntero a ese tipo de dato, y la vamos a llamar inicializar. Esta función no va a tener ninguna entrada. Ahora vamos a hacer el código de esta función. Dado que estamos trabajando en una librería, la librería tiene su punto H. Y hemos dicho que en el punto H no entra código. Lo que entra son las definiciones que vamos a necesitar para hacer llamadas. Entonces hemos creado una función la cual necesita un código. El código se pone en el archivo .cpp. Y fíjense que acá en la estructura de mi C, que me está mostrando mi Sinkai, me está diciendo de que dentro de los códigos fuentes tenemos dos archivos, lista cpp y main cpp, es decir, esto es código fuente. Lo que tengamos aquí es código fuente, pero de encabezados tenemos listas.h, que es este que contiene solamente los encabezados de las funciones, los encabezados de las estructuras, las definiciones principales. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a hacer la función inicializar. Vamos a decir que inicializar lo que va a hacer es devolver la dirección de un nodo creado. Nuestro primer nodo se va a inicializar, por ejemplo, el nodo raíz. Luego, cuando nosotros creamos un nodo, también se tiene que inicializar. Entonces vamos a declarar un nodo que va a ser de tipo puntero, la variable, y la vamos a llamar nuevo. Luego, ¿qué vamos a hacer con ese nuevo? A nuevo le vamos a asignar una dirección. Por lo tanto, tenemos que crear new de tipo nodo y sale. Y ahora vamos a regresar esa dirección. Return. ¿Y qué vamos a devolver? El nodo nuevo. ¿Se recuerdan cuando teníamos el problema de que no copiaba los datos?
tuvimos que hacer la devolución de esa dirección para poder actualizar el nodo raíz. Exactamente lo que estamos haciendo aquí es algo similar, ¿no? Devolvemos la dirección para que se asigne donde debe asignarse. Al inicializar un nuevo nodo, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que ese nuevo nodo, en su campo, y aquí viene una diferencia. ¿Por qué uso punto o por qué uso flecha? Recordemos, utilizo flecha cuando la variable que he declarado es de tipo puntero. Si yo declaro una variable simplemente, por ejemplo, nuevo 2, si la declaro sin ser puntero, sin este asterisco delante, yo puedo acceder a esa variable de manera directa. Nuevo 2 punto y tengo el acceso. Perdón, nuevo 2 punto. Y ahí tengo el acceso a mis datos. Sin embargo, cuando es un puntero el que he declarado, fíjense que me salen los datos cuando pongo la flechita. Esa es la diferencia. Uso flecha cuando estoy utilizando un puntero y uso punto cuando ya es una variable. Ahora, ¿por qué primero uso flecha y después uso punto? Porque si vamos a la estructura, ya a verla, nosotros hemos definido una estructura puntero de este tipo y la estamos creando a través de nodo asterisco nuevo. Pero todos los elementos que tiene internamente esta estructura, fíjense, todos sus datos son variables. El nombre del producto no es un puntero, la descripción no es un puntero, la cantidad disponible no es un puntero, fecha de caducidad no es un puntero y posición no es un puntero. El único que es un puntero es siguiente, pero es una declaración de una variable a la que vamos a acceder. Por eso, inclusive cuando nosotros entramos al siguiente, ¿sí?, estamos entrando a su campo que va a tomar un valor. Por ese motivo usamos flecha y punto. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Queda más claro? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a hacer nuevo, entonces en su campo siguiente va a tomar el valor de nulo para decir que va a estar al final. Si yo necesito modificarlo, ya puedo modificarlo, pero lo hemos creado con un valor nulo. Vamos a un siguiente elemento. Vamos a crear una función para insertar los datos, ¿ya? Como voy a insertar los datos en un nodo que me van a enviar, yo no necesito ninguna salida, porque no voy a hacer una actualización. Me van a mandar un nodo y yo lo voy a modificar, nada más. Por lo tanto, no necesito una salida. Voy a hacer insertar datos al nodo. ¿Qué voy a necesitar que me envíen? Aquí sí necesito algo. Yo necesito que me manden un puntero a esa dirección, a ese tipo de dato nodo. ¿Por qué un puntero? Porque el puntero me envía la posición en memoria para modificarlo el nodo de manera directa. Si yo no pusiera este asterisco para decir que es un puntero y le pongo directamente una variable, lo que va a hacer es generar, ¿de acuerdo?, una variable aquí que solamente va a ser para la función y después se va a perder esa información. No se va a guardar en el nodo que yo le estoy mandando. Se hace una copia exacta de la variable de los datos que yo le estoy mandando. En cambio, si yo utilizo el puntero, estoy modificando ese nodo. Me están como mandando ese nodo. Equivalencia en un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver, Google Maps. Ahí está Google Maps. Nos da una dirección. ¿Ya? Ahí está. Acá está el puente del aeropuerto. Nosotros tenemos varias calles dentro de la ciudad que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, tenemos la calle 1, 2, 3, y eso se va a repetir en muchos barrios. Para poder llegar a esa calle en específico, nosotros necesitamos el nombre del barrio o de la urbanización
para poder llegar a esa urbanización y luego a esa calle. Entonces, vamos en la secuencia. ¿Cómo es que nos dicen ese dato? Nos dicen el barrio. El barrio, ¿sí?, es una dirección, nos va a indicar la posición. Me explico de otra manera. Si yo estoy posicionado acá en Santa Cruz y me dicen, por ejemplo, barrio Los Mangales, que está por la Beni, acá, Los Mangales, la dirección de Los Mangales 2, yo puedo llegar a esta posición y buscar ya, por ejemplo, la calle 1 o la calle 2. Si me dicen barrio Los Mangales, este es el 2, barrio Los Mangales 1, me va a mandar por el otro lado, cerca del comercial El Chiriguano, donde hay computadoras, y podemos llegar a la calle 1, calle 2, calle 3, por más de que tengan los mismos datos. Pero la dirección de dónde debemos ir a buscar esa calle es la que nos interesa, ¿no es cierto? Son diferentes tipos de datos, porque son diferentes calles, pero la entrada a ellos, que es la dirección, es la que nos interesa. Entonces, tenemos ahí Los Mangales y tenemos el otro Los Mangales. Los Mangales 2, Los Mangales. Entonces aquí tenemos otro Los Mangales, fíjense. Entonces, y acá tenemos calle 2, calle 3, calle 4. Esa dirección es la que nosotros estamos utilizando cuando pedimos la dirección. Los datos van a ser estos, las calles. Entonces estamos yendo específicamente a esa posición y llegamos por esa referencia de la dirección. Aquí nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Hemos explicado que en posición de memoria, directamente, a ver, Windows M, nos vamos a la carpeta de la materia, vamos a 2022, algoritmos, material de consulta, aquí hay memoria, y aquí tenemos los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando mandamos ese asterisco, estamos dando la posición donde se está guardando el circuito, donde se está guardando esa información. Si nosotros no ponemos ese asterisco, es decir, que sí lo declaramos de esta manera, como una variable normal, lo que va a hacer es poner una copia en otra posición de memoria y no donde nosotros queremos que se guarde. Por eso hay que hacer una actualización. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, sepamos que cuando queremos hacer una programación, poner información sin tener que hacer actualizaciones, tenemos que manejar las direcciones donde se encuentra. Ahora me voy aquí y les voy a mostrar algo más. Punteros en Python. Entendiendo la ausencia de punteros en Python. Python, por lógica de trabajo, no utiliza punteros, pero en cierta manera los necesita en algunos procesos. ¿Ya? Entonces, fíjense que podemos simular el uso de punteros para decir que estamos pasando algo por referencia. Es decir, hay cómo utilizar también los punteros. Los vectores ya utilizan punteros. Ya está hecho. Pero nosotros hemos visto que en C++ también podemos hacer. Tenemos el insert al final. Igual que tenemos en Python un append. ¿De acuerdo? Entonces, los punteros los tenemos en todos los lenguajes de programación. Quiero punteros en Java. Perfecto. ¿Cómo funcionan los punteros en Java? Ahí está, fíjense el mismo dibujo que hicimos y tenemos la flechita. Igual que en C. En Python, no me fijé, el acceso es con llave, me parece. El acceso sí es con llave, para las direcciones. TIN y TIN, ahí lo tienen. Es como un identificador que nos va a devolver el dato exacto, que es la idea de un puntero.
¿Preguntas? Bien. Voy a hacer ahora la función para las listas. Insertar datos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer cuando insertamos datos? Primera cosa, yo necesito recibir una dirección. ¿Para qué? Para hacer la unión. Como ya estoy haciendo el código, necesito bautizar esa dirección que nos llega. Y este va a ser el anterior. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un enlace. Perdón, vamos a aceptar. Murillo Siles, no he marcado, a ver. Así estaba, perdón, Víctor Hugo. Ya le estaba haciendo como que no estaba presente. Bien, entonces, vamos a insertar datos que nos llega el módulo anterior, el nodo anterior, para poder conectar. ¿Qué tenemos que hacer? Crear uno nuevo. Perdón, estamos haciendo insertar datos. Nos llega el nodo al cual queremos meterle los registros, los datos, no crear. Estamos haciendo la inserción de datos, no la inserción de un nuevo nodo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar este anterior, perdón, ya no le va a llamarse anterior, pongamos un nombre más propicio para la acción. Nodo a rellenar. Tomamos ese nodo, esa dirección, y nos vamos a ella. Vamos a esa dirección que nos están dando, los mangales 2. Entonces, nodo a rellenar, equivalente a los mangales 2. Y vamos a acceder a sus calles. Como es un puntero, nos han dado una dirección, usamos la flechita. Y ahora sí, entramos a sus elementos. Entonces necesitamos un nombre del producto. Y tenemos que recibir el dato. Necesitamos, por ejemplo, entrar a esa dirección, a la calle 2. Nodo a rellenar, flechita, y vamos a ponerle una descripción. Vamos a ir a esa dirección de nuevo. Nodo a rellenar. Como es un puntero, accedemos con la flechita y, perdón, tenemos que poner la fecha de caducidad. Pero fecha de caducidad está formada por dos elementos. Como ya no es un puntero, accedemos con el punto y decimos el año y nuevamente vamos a la dirección, nodo a rellenar, como es puntero, la flecha, entramos a fecha de caducidad y ahora su segundo elemento. ¿Cómo accedemos? Con el punto y decimos que vamos a introducir el mes. Nuevamente vamos a esa dirección, nodo a rellenar, como es puntero usamos la flecha y podemos poner su posición. ¿A través de qué? De lugar. Pero lugar tiene primero un depósito. Nuevamente vamos a la dirección. Nodo a rellenar. Flechita porque es un puntero. Vamos al lugar. Como ya no es un puntero, usamos el punto. Le vamos a dar el nombre del estante en el cual se encuentra. Nuevamente vamos a esa dirección. Nodo a rellenar. La flechita. Al lugar. Como ya no es puntero, entramos por el punto y accedemos a nivel. Así es como accedemos, las dos formas de acceder a los campos de una estructura. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, creo que borró la fecha de caducidad mes. Gracias. Nodo a rellenar. Flechita, porque es un puntero. Muchas gracias. Fecha de caducidad. Y ponemos el mes. Entonces ahí tenemos el acceso a todos los campos. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Inge, Diga. para acceder al puntero, se utiliza la flecha, ¿no? Sí, para acceder al puntero la flecha. Y el punto después para acceder a la variable. Exactamente. Ah, ya, A los gracias. campos específicos. De nada. Por si acaso también, si nosotros declaramos directamente una variable de tipo nodo, directamente como es variable, podemos acceder a todos sus campos a través del punto.
ya no de la flecha, porque es una variable. ¿De acuerdo? Solamente cuando es puntero, el primero debe ser el acceso con la flechita. Estamos dando equivalencia como el asterisco para acceder al contenido de un entero. ¿Se recuerdan cuando declarábamos, por ejemplo, una variable entera y cuando declarábamos una variable de tipo puntero? ¿Qué necesitábamos? Ay, perdón. Así. ¿Qué necesitábamos hacer para acceder al contenido? Si, por ejemplo, el puntero tomaba el valor de la dirección de la variable y quería acceder al contenido a través del puntero, yo decía el contenido del puntero. Esto es equivalente a esto. Nos permite acceder al contenido. Esta parte. Y ya después es como una variable normal porque ya son campos definidos. No hemos declarado ya punteros. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no quede claro? Bien. Entonces, vamos a hacer la introducción de los datos. Para empezar la introducción de los datos, dado que vamos a utilizar getLine, que es una función, un método propio del SEIN para el acceso de datos, ya lo habíamos visto. Aquí está, sein.getLine nos permite obtener datos de una longitud definida. En Python tenemos también el getLine, por si acaso, la equivalencia en Python, vamos a verlo. Y aquí tenemos un código en Python y tenemos el raw input para leer, y acá está la limpieza de las líneas y luego hacemos la agregación. Ya tiene su propia función que es equivalente, o sea, sí tiene la misma funcionalidad. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, antes de eso, todos los órganos del cuerpo de nosotros, los humanos, de los animales, tienen una memoria. ¿Quiénes les gusta Dragon Ball Z? No me dirán que nadie. A todos. Todo, ya, más bien, ya me estaba asustando de cierta manera. No sé si recuerdan el entrenamiento que dio, ay, no puede ser, me olvidé el nombre del ángel, que cuidaba al señor Bills. Whis. Whis. Cuando está entrenando a Goku y a Vegeta, les explica de que hay una memoria y que ellos se retrasan porque intentan pensar las cosas, sobre todo Vegeta. En cambio, Goku empezó a utilizar esa memoria de cada uno de los elementos de su cuerpo. Había una memoria de movimiento. Eso tenemos nosotros. Y la computadora es interesante. Ya nos descubrieron el fraude fiscal. Ok. Entonces, la computadora trabaja de la misma manera. Tiene una memoria para la entrada de los datos. Por ejemplo, cuando yo utilizo el USB, que tengo ahorita conectado a mi mouse o una memoria USB, lo que hace es guardar temporalmente la información en ese buffer, se llama un buffer, típico de humanoide, bien dicho, ya. Guarda la información en ese buffer que trabaja más rápido que la memoria RAM, ya. Es como cuando nosotros estamos haciendo fila y nos toca ir a buscar algo más en el supermercado. Ay, miércoles, me olvidé, no sé, una Coca-Cola, quiero ir a comprar. ¿Qué le decimos a la persona que está detrás de nosotros o tal vez delante de nosotros? Decimos, por favor, me lo puede ver o me cuida un ratito, voy a traer tal cosa. Y nosotros corremos y venimos. Pero queda la información en ese buffer, en esa fila. Hay un elemento que está guardado.
Entonces queda esa información. Si nosotros utilizamos, en este caso, el getLine en C, lo que va a hacer es que todo lo que está guardado anteriormente, que nosotros hemos tecleado y que ha quedado en ese buffer, lo va a tomar en cuenta. ¿Ya? Para eso, nosotros utilizamos el flush, que quiere decir vaciar ese buffer de datos del teclado. Como vamos a vaciar los datos del teclado, utilizamos el stdin, que es el estándar de entrada del teclado. ¿Ya? Eso es lo que hace este flush. Los errores son porque no he puesto ningún punto y coma, todavía tenemos que rellenar los datos por si acaso. Entonces lo primero que vamos a hacer es vaciar ese buffer para que esté limpiecito para nosotros poder leer los datos. ¿Ya? Y ahora nosotros recién podemos utilizar ya la opción getLine de manera cómoda. Lo primero que vamos a hacer siempre es decir al usuario qué tiene que hacer. Porque inclusive en las leyes de Murphy sabemos que si algo puede salir mal, lo va a hacer. Y si un usuario puede equivocarse, se va a equivocar. Si no me creen, están por ahí las leyes de Murphy. De Morgan Murphy, acá está. Sobre los usuarios. Si algo puede salir mal, saldrá mal. La tostada siempre cae del lado de la mantequilla. La otra cola siempre es la más rápida. ¿Sí? Son leyes establecidas por estadísticas. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos que asegurarnos de que el usuario haga las cosas de manera correcta. Por lo tanto, cout, vamos a decirle, por favor, introducir el nombre del producto. Dos puntos, espacio. Aquí le vamos a dar un salto de línea para que se pueda entender. Y ahora vamos a hacer la entrada de datos. Si ponemos directamente, nos va a crear un conflicto. Vamos a comentarlo todo esto para no tener que volver a escribirlo. Listo. Guardamos. Sin. Como tal. Fíjense que si compilo me funciona. Pero ¿qué pasa si el nombre del producto tiene un espacio? Por ejemplo, teclado, espacio numérico. O teclado, espacio luminoso. Mouse, espacio gamer. No va a detectar todo esto al SEI. Por ese motivo utilizamos la función .getLine. Esa función nos permite decirle dónde queremos guardar, porque es un tipo carácter. El dónde es la variable donde vamos a acumular y podemos darle un tamaño. Ese tamaño nosotros lo podemos definir en esta parte o podemos definirlo dentro de listas.h por esta definición. Por ejemplo, si queremos utilizar este mismo 50, entonces nosotros podemos darle ese tamaño. Fíjense que me reconoce. Yo cierro, comillas, voy a guardar, voy a compilar y no tengo ningún error. Entonces ese getLine lo que me permite hacer es poder obtener la información que está entrando por el teclado después de haber hecho un vaciado del buffer del teclado para obtener la información real e inmediata que estamos introduciendo por teclado. ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto. Se está comprendiendo más esta revisión de todo lo que hemos hecho. Lo que estamos haciendo es asentar todos los conocimientos, repasarlos y poder quitarnos las dudas que puedan existir. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario al respecto? Voy a detener.